Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, comenzamos Milenio 3 y lo hacemos abordando un tema que creo, por la gran cantidad de mails y de mensajes que habéis enviado, interesa a casi todo el mundo, a los amantes del misterio y a los que son escépticos, las personas que desaparecen, las desapariciones inquietantes. Si recordáis, lo hicimos hace unos meses, estuvo aquí José María Seara, estuvieron los investigadores policiales que en nuestro país se encargan de estudiar cada uno de esos casos. Personas que se esfumaron, que no dejaron ni rastro. Hipótesis muchas, desde luego, soluciones parece que ninguna. Pero hoy, en Milenio 3, vamos a enfocar el asunto de una forma distinta. Lo vamos a hacer yéndonos, dando un giro hacia el cine, hacia el celuloide. Ha habido una película que nos ha llamado muchísimo la atención. La película es Nos miran, la dirige Norberto López Amado y ahora mismo está en los cines de toda España. Y hay que decir que ayer, cuando estábamos observando detenidamente este magnífico largometraje, pues se nos ponían los vellos de punta. Y era así porque trataba el tema con una óptica nunca antes realizada, nunca antes elaborada. Daba explicaciones, o al menos sugería historias, que hoy nos van a contar aquí los propios protagonistas. Hablábamos de desapariciones inquietantes, de esas personas para las que se acabó el mundo, aparentemente, que no dejaron ningún tipo de señuelo con el que seguir la investigación. Hay muchos casos, unos 3.000 en España, considerados dentro de este archivo. ¿Cómo se investiga? Lo contamos hace unos meses, pero ahora vamos a ver por qué unas personas del más alto bagaje dentro del cine español se meten en esta historia, qué les ha empujado a ello, qué han descubierto a lo largo de este rodaje, cómo ha vivido entre bambalinas toda esta historia. Vamos a hacerlo con Norberto López Amado, lo decíamos antes, que está aquí a mi derecha. Buenas noches, Norberto, bienvenido a Milenio 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu primer largometraje. Mi primer largometraje, la verdad, una experiencia muy buena. Y además te has metido en un tema, bueno, a pecho descubierto y sin red, que nos ha dejado un poco impactados, el tema de las desapariciones. La primera pregunta es obvia, es ¿por qué este tema, no? ¿Por qué concretamente esta historia? Bueno, esta historia es que viene de una novela de Javier García Sánchez, que se llama curiosamente Los Otros. Y cuando leí la novela, pues me quedé tan inquietado, pues como lo estás contando tú cuando viste la película, ¿no? Dije, vaya historia más fascinante. Es decir, estas personas desaparecidos que no se sabe por qué se van. Y entonces en la novela los clasificaba el escritor como los raros, ¿no? Y entonces estos raros era el punto de partida que me inquietó muchísimo y pensé que si eso lo podía traspasar al cine, toda esa inquietud que me creó la novela, pues estaríamos delante de una película interesante, ¿no? Y vaya si lo has logrado. Los raros, decía la novela, nos miran, dice en esta película, y vamos a recordar mínimamente uno de esos casos que después de 15 años no tiene ningún tipo de solución. David Guerrero Guevara, 13 años, desapareció el 4 de abril de 1987 en el barrio malacitano 25 años de paz. Se esfumó ante una parada de autobús en la que había varias personas esperando. Iba por la acera, con una mochila. Varios vecinos lo observaban desde las ventanas de los bloques. No se le acercó nadie, ningún coche, ningún individuo sospechoso. Simplemente desapareció. En 15 años no ha habido una sola pista. David Guerrero, el niño pintor de Málaga. Su cartel empapeló todas las esquinas de barrios, carreteras y lugares de España. Sin embargo, ni una sola pista. Es más o menos parecido a lo que Carmelo Gómez estaba vislumbrando aquí entre libros y papeles, el caso de Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra. Recordaréis mucho, si nos seguís desde junio, que tuvimos aquí a los principales protagonistas de aquella investigación. Un niño que entre su padre y su madre, en el habitáculo tan pequeño como puede ser una cabina de un camión accidentado, desaparece. No hay un pelo, un rastro, una gota de sangre. Don Carmelo Gómez, hay que decir que en Milenio 3 tenemos debilidad por este magnífico actor. Le hemos visto, bueno, Días contados, Territorio Comanche, El portero, El perro del hortelano, 1000 cosas, ¿no? Sería absurdo hacer una biografía ahora mismo de él, todo el mundo le conoce. Y ahora encarna a un policía en Nos miran. Es un caso muy ceñido a la realidad, además, que se mete, se sugestiona y se mete a fondo en estos casos de desaparecidos. Carmelo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué experiencia esa del papel del policía que se mete a fondo en esta historia? ¿Cómo ha sido para ti vivirla? Pues yo la vivía al principio con un gran escepticismo, como tú bien dices muchas veces, porque los profanos sobre este tema, vosotros dos sois dos amantes del mundo del más allá, ¿no? Yo solamente soy amante de la inquietud que me produce la muerte, que me parece que es el gran absurdo, y también pensando muchas veces que nuestro cerebro tiene un poder tan absolutamente total
que el día que lo utilicemos en su medida, es posible que veamos una realidad paralela a la nuestra, que convive con nosotros y ya no nos parezca todo tan extraño, ¿no? Pero yo todo esto ni lo sabía ni me lo planteaba cuando empezaba con el personaje. Y me fui a ver a la policía para que me dijesen qué pasaba con los desaparecidos. Y son simples carpetazos de asuntos que se han perdido pistas y que ellos no pueden nunca evocar a otras razones que no sea la razón, es decir, la lógica. Y una vez que ya no se sabe nada, se cierra el caso y queda caso cerrado. Que esto es un poco como arranca la película de Nos miran de Norberto. Fíjate que a la gente le impresiona mucho cuando de vez en cuando en la prensa salen estos carteles, estas imágenes, esa gente que parece que nos miran precisamente desde otro lado, que se han quedado ahí perdidos, que no hay información sobre ellos. Aquí teníamos en este programa hace un tiempo a José María Seara, el encargado de la investigación policial en España de los casos de desapariciones inquietantes. Y esto es lo que nos contaba. En un 98-99% sí, solo hay un 1 por 1000 de las que denominamos desapariciones inquietantes. Esas desapariciones que tardan años y años sin que la víctima del delito o la víctima de un hecho fortuito, de un accidente o de una catástrofe, pues no aparezca, pero normalmente suelen aparecer de tarde o temprano, casi todo, sobre todo cuando se trata de adolescentes o menores. Casi todos suelen aparecer, pero hay un mínimo porcentaje que se resiste. Esos archivos que Carmelo ve en la película, hay una escena que es tremenda, que es cuando, ya metido en su investigación, otro compañero policía entra en el despacho, se abre la puerta de par en par y es una habitación así un poco como angosta, llena de fotografías muy parecidas, incluso imagino que algunas de gente desaparecida. Norberto, tú, cuando te enganchas a esta historia, cuando conviertes esto en una película, ¿hubo algún caso en concreto que a ti te llamara la atención o habías escuchado algo, algún caso en especial que te motivase más que otros? No, en concreto ninguno, o sea, pero lo que sí me motivaba era el tema. Es decir, realmente el tema de las desapariciones siempre me ha provocado pues mucha inquietud. Y entonces, sobre todo es hacerte la pregunta, decir, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde van? ¿Por qué se esfuman? ¿Qué pasa? Entonces, ahí es lo que comentaba antes Carmelo un poco, ¿no? Que esa posible realidad paralela es la que realmente me apasiona, ¿no? Hablabais incluso en la película, en algún momento, ahora veremos qué giro da esta película, que es muy interesante, de dónde puede estar esa gente. Hablabais se teoriza sobre dimensiones que pueden estar ahí, ¿no? Jugando con nosotros, que vemos de vez en cuando, que alguna gente muy concreta, por ejemplo, los niños, esos son los protagonistas, pueden ver. A mí hay una frase de un director recién muy conocido, que es Jacques Tourneur, que decía que los niños veían fantasmas o ven monstruos por la noche. Los amigos imaginarios. Sí, esos amigos imaginarios, y él siempre decía que los mayores les decimos, es que no existen, tranquilo, duerme. Pero luego dejaba como puntos suspensivos, decía, quizás les estamos mintiendo realmente, ¿no? O sea que realmente a lo mejor cuando perdemos la mirada inocente que tenemos cuando éramos pequeños, pues esos niños pueden ver cosas que nosotros hemos perdido, ¿no? Y a lo mejor alguien mayor ya empieza a ver cosas y se puede creer que está loco. Y es difícil de contar, ¿no? Al salir del estreno, una cosa que me pasó muy curiosa es que alguien que estaba en el estreno se acercó a mí, me cogió las manos y me dijo, gracias por decir la verdad. Tremendo, eso era como para haberlo cogido y metido en la película, ¿eh? Exacto. Hay un papel también intrigante, ¿no? Que es ese policía que ha quedado malherido, Carra Lejalde, que solo repite, nos miran, porque es uno de los que ha estado investigando y vislumbrando esa extraña realidad, que es que los desaparecidos quedan como enganchados en otro universo y se llegan a aparecer. Tu papel, Carmelo, aparte de que yo creo que haces un esfuerzo ahí tremendo, hay unas partes, sobre todo hacia el final, en que se ve perfectamente cómo una persona puede perder incluso la noción de la realidad, encerrarse en una historia. ¿Te llegó a ocurrir? Hombre, no a ese nivel, ¿no? Pero imagino que, y nosotros somos profanos desde luego, los actores cuando estudiáis un papel, los buenos actores, como tú, te metes a fondo e intentas comprenderlo. ¿Te ocurrió algo parecido? Es decir, empezaba a picarte ese gusanillo, empezaste a preguntarte cosas que nunca te habías preguntado. Claro, sí, y cosas, generalmente, más que nunca te has preguntado, yo creo que nos estamos preguntando constantemente sobre todo esto a lo largo de la vida. Y no sé si porque lo necesitamos o porque sospechamos que algo falta en la maquinaria para que todo ande. Yo lo que pasa es que siempre he tenido mucho miedo a la verdad. Si es que hay una verdad que yo desconozco. Y siempre he hecho cuando hemos empezado así a hacer alguna ouija o alguna cosa de esta de por la noche con los amigos, yo me he levantado y he dicho, no, para parar esta historia me duele la cabeza. Y la cabeza se me ponía a estallar. Y siempre lo he dejado, nunca he querido saber nada, pero yo creo que es porque soy un cobarde integral. Eso como le pasa a alguna gente, no lo de cobarde, por supuesto, pero la gente que incluso, por ejemplo, en estos temas tiene un miedo tremendo, un respeto. Es el caso de nuestra productora Katia Rocha, parte del equipo junto con Carlos Barroso y Carmen Porter,
que hay gente que realmente tiene, bueno, un muro defensivo porque estos temas pueden ser muy inquietantes para algunas personas. ¿Tú te preguntaste en alguna ocasión a lo largo de la película, Carmelo, dónde podía estar esta gente? Si realmente podía haber algún viso de realidad de lo que era el guión, es decir, que esta gente se quede como atrapado entre dos mundos. Yo le creía mucho a Norberto cuando me hablaba de todo esto. Norberto nos hablaba en algún momento, Norberto es el director, sigo repitiendo, nosotros le llamamos Tito. Nos explicaba que hay distintos estados de muertos, es decir, que no han muerto del todo, que siguen acompañándonos. Quizá porque nuestro recuerdo es más poderoso de lo que creemos nosotros y somos capaces de evocar a nuestros seres queridos. Y eso les hace inmortales, por otro lado, que es la obsesión que siempre tienen nuestros padres porque el apellido continúe, pero realmente es por ser recordados. A mí todo esto me inquietaba mucho cuando me hablaba Tito de este tema, pero me dejaba solo en casa y yo el único problema que tenía era con los espejos. Es decir, que yo no quería cruzarme por donde había espejos, también por el carácter de la película, pero me resistía a creer. Es decir, ha habido una lucha en mí como Carmelo que yo tenía que superar para llegar al personaje que tenía que hacer, que es que yo creo que el personaje termina viendo cuando descubre su infancia. O sea, de niño sí veía lo que de mayor negaba. Y esta es la clave del personaje que le distanciaba de mí y ya me relajé. Pero yo tengo una casa bastante, bueno, llena de cristales y por las noches es todo un puro espejo. Y hay veces que uno tiene la sensación de que algo a tu lado se mueve. Puede ser una planta o puede ser yo qué sé, la luz que te ha dado en la cara, miras a lo oscuro y hay una silueta. Pero, ¿y si no es así, no? Es decir, sí es verdad que me lo he preguntado, pero nunca he querido llegar al fondo de la cuestión. Pues quédense todos los oyentes de Milenio 3 con esta cuestión, la de los espejos. Volvemos en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Aquí a los mandos Juan Aranaz, llevando esta nave de comunicación y misterio a todas las emisoras de la cadena SER. Hablábamos de muchas cosas, hablábamos de los espejos, hablábamos de historias francamente inquietantes. Hay casos incluso, y pido mucha atención, que es que casi se acercan a lo imposible. Desapariciones como la de Somosierra, un niño de un camión. Mucha gente nos escribe y decía, bueno, eso es imposible de superar, ¿no? No puede haber nada más. Pues puede haber casos, ocurridos incluso más cerca en el tiempo, investigados por la Guardia Civil y Policía Judicial, que todavía dan una vuelta de tuerca. Josep Font d'Albús, desaparecido en 1997 en el cruce de camino rural, en las inmediaciones de La Escala, en Gerona. Dejó la puerta de su masía abierta, con los aperos de labranza y tareas a medio hacer. Era un hombre sin ningún problema. La huella de su vieja mobilet de 40 centímetros cúbicos desaparecía en el cruce. No aparecieron ni hombre ni máquina. No apareció absolutamente nada de Josep Font d'Albons, uno de los últimos casos que han ido a engrosar ese inmenso archivo de las desapariciones inquietantes de las que hoy estamos hablando, con este enfoque distinto, amparándonos en la buena película de Norberto López Amado, Nos miran. Norberto, la verdad es que uno observa estos casos y muchos piensan que son dignos de la ficción, pero están ahí, y como decía Carmelo, lo que más puede inquietarle a alguien que se acerca a este mundo es que son casos donde pone caso cerrado. Es decir, ya no hay investigación, no se puede llegar a ninguna pista, la mayoría de los casos evidentemente se resuelven, la policía es muy eficiente en este tipo de temas, pero hay un porcentaje que no. Tú das una posibilidad, hablábamos antes de los espejos, no quiero dejar esa posibilidad, porque en tu película, si hay algo que nos ha gustado realmente, es que combinas un montón de elementos del mundo del misterio, que están ahí un poco olvidados, y concentras una trama en torno a ellos. Entonces, con el tema de los espejos, ¿qué ocurre? Cuéntanoslo tú. Pues sí, el tema de los espejos es que hay la posibilidad de que podamos ver cosas más allá de lo que o sea, que reflejen una realidad diferente a la que realmente vemos, ¿no? Y entonces, para mí siempre los espejos siempre han sido inquietantes, ¿no? Y entonces, en la película en concreto, los espejos, los reflejos, cualquier lugar donde tú te puedas ver reflejado, es una especie de superficie muy idónea para poder llegar a ver cosas que a lo mejor están ahí, que por los sentidos no ves, pero que de repente sí que te pueden afectar, inquietar, ¿no? Entonces el tema de los espejos para mí en la película es
es una de las claves, ¿no? En la película y en la realidad, en la absoluta historia, hace cientos de años se consideraba los espejos como algo a veces casi diabólico, ignoto, donde aparecían cosas que no se sabía muy bien qué eran. El tema de los espejos se ha tratado en la película de una forma tremenda, porque muchos de los supuestamente desaparecidos, vamos a llamarlo así, surgen. Pero tampoco queremos desentrañar la magia, ¿no?, de la película. Lo que sí vamos a hacer es transportarnos un poco en el tiempo y saber qué opinaban, por ejemplo, los etruscos, los cartagineses, en la Edad Media, qué ocurría con ese elemento que todavía nos produce, ¿verdad?, esa inquietud, los espejos. Desde la más remota antigüedad, el reflejo de la propia imagen ha generado inquietud e interés en el ser humano. Los etruscos y los cartagineses dejaron crónicas en arcilla de supuestas apariciones que se asomaban tras el cristal. En la Edad Media hubo por lo menos 3 libros considerados malditos por la Inquisición española, en los que se hacía referencia a la supuesta visión de los difuntos tras una serie de complejas invocaciones desde el otro lado del espejo. A día de hoy, la moderna psiquiatría, dentro de las denominadas visiones complejas, describe la supresión de la propia imagen sobre el reflejo e incluso la aparición de figuras antropomorfas que el testigo integra en su mundo real. Carmelo, hablábamos de los espejos, de esa superficie que a ti te inquietaba, como a todos, seguro, después de haber escuchado esta introducción de nuestro compañero Carlos Barroso. Juegan un papel importante dentro de la película. Yo quería preguntaros, porque antes hablábamos un poco a micrófono cerrado, en alguna ocasión la inquietud en un rodaje, no sé si en este o en otros, ha ido más allá y tú te has sentido a veces un poco como partícipe de una historia casi que se podía contar en una película. Es decir, a veces, o en esta misma de Nos miran, no sé, esa inquietud llegó a apoderarse un poco del plantel de actores, de cuando, por ejemplo, rodabais en esa casa que era un poco así como sombría, ¿no? Sí, había algo con los niños, fundamentalmente. El sitio donde rodábamos era bastante tétrico y la verdad es que ambientaba muy bien la película que estábamos haciendo. Era un viejo colegio de niños huérfanos, en el que, bueno, había sido duro porque en aquella época los niños se los trataba muy mal. Eso es lo que sabíamos. Y los niños tenían sus juegos, aparte de nosotros del rodaje, para descansar. Y terminaron jugando con Charlie. Charlie es un personaje inventado por los niños, por los personajes niños en la película. Entonces tenían un teatrito donde jugaban con Charlie a contar historias que ellos mismos escribían y se inventaban. Y empezaron siendo historias de niños y terminaron siendo historias más serias. Es decir, de niños también, ¿no? Pero jugando ya un poco con el mismo material de la película, con asuntos sobre más allá. Porque hicimos un programa hace un tiempo sobre cine maldito, porque la gente a veces, claro, no sabemos qué viven los actores, cómo lo viven ellos desde dentro, los directores, la gente. Ese clima es como cuando, por ejemplo, estamos aquí, ahora en torno a una mesa, en el estudio 1 de la cadena SER, en esta oscuridad, y realmente, claro, creamos un clima, ¿no? Es como en esas acampadas, ¿verdad, Carmelo, que todos hemos vivido, o esos lugares donde alguien empieza a contar algo de miedo, cambia el entorno, cambia el clima, algo ocurre, y luego uno no se atreve a ir a un sitio solo. ¿Eso puede llegar a ocurrir dentro de una película? ¿Te ha ocurrido a ti personalmente en alguna ocasión? No hay cosa menos íntima que el rodaje de una película. Entonces es difícil que eso ocurra porque no hay ni el silencio ni las circunstancias necesarias. Además, yo creo que si alguien se tiene que aparecer, no va a aparecerse en un sitio con tanto algarabía y con tantas luces y con tanta disparidad de personas como hay en un rodaje. Pero todo eso que tú dices de la tienda de campaña en el campo y todo eso, claro, todo eso es absolutamente propicio porque se produce este estado de intimidad necesario para poder dar un paso más allá, ¿no? En el rodaje, desde luego, eso es imposible que ocurra. Yo te quería preguntar una cosa, Norberto. ¿Tú en alguna ocasión sí que has vivido esa inquietud o incluso has vivido alguna de estas historias curiosas que luego ayudan más para intentar componer una trama? Sí. Yo lo que pasa es que yo, como soy bastante creyente en estas historias, ¿no? Pues sí, a mí tuve una experiencia peculiar, ¿no? La más peculiar que he tenido fue en un hotel en Bilbao. Y realmente yo oí pasos alrededor de una noche que llegaba de un rodaje muy cansado. Llegó a oír pasos alrededor de mi cama.
Y yo dije, ¿pues esto qué es? Creí que me querían hacer una broma. Y me acuerdo de la inquietud que tenía, porque al lado de la cama había un espejo enorme, ¿no? Y De nuevo vuelve a aparecer el espejo y oí pues como una especie como de respiración tremenda muy cerca, ¿no? Entonces encendí rápidamente la luz y dije, al cabo de un rato, dije, pues qué tontería esto me lo estoy inventando. Volví a apagar la luz como intentando ser racional, ¿no? Y al cabo de un rato pues lo mismo. Hasta tal punto que salí corriendo de la habitación y me vi en el pasillo en pijama, un poco intentando avisar al productor. Y dije, ¿pero qué le voy a decir? Que hay un fantasma en mi habitación. Esto no puede ser, ¿no? Pues esa noche dormí con la luz encendida y lo que sí no hice y me arrepiento es que debía haber preguntado si había muerto alguien allí pronto, ¿no? Bueno, no digamos el hotel porque nunca sabemos si es que no va a ir nadie o ver mucha más gente, ¿no? Porque eso es verdad. Puede ocurrir, ¿no? Son casos que evidentemente más o menos en alguna ocasión u otra nos han ocurrido a todas las personas. Y a veces la gente ve a los profesionales del cine como personas pues muy lejanas, ¿no? Porque es así, personas que idolatran, que están muy lejos, pero que sabemos, hombre, son tan humanos como el que más y que han vivido este tipo de historias. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Itziar Bollaín, que es la protagonista también, junto con Carmelo, de esta película de Nos miran, y ella encarna un papel de, bueno, pues la esposa de ese policía absolutamente metido hasta el tuétano en el tema de los desaparecidos. Pero es que incluso Itziar sí que nos podría contar, aparte del magnífico papel que hace, por supuesto, nos podría contar muchas más cosas de lo que hemos empezado a meternos ahora, ¿no? De las interioridades en las que hemos empezado a sumergirnos ahora. Itziar, buenas noches, bienvenida a Milenio 3. Hola, buenas noches a todos. Pues bueno, estamos aquí hablando no solo de cine, y ni mucho menos de la película, sino hablando de muchas más cosas, de cómo personas normales y corrientes, por ejemplo actores, por ejemplo directores, pues se han encontrado con el misterio. Este es un programa de gente que se encuentra con el misterio. ¿A ti te ocurrió algo? Te he escuchado en alguna ocasión contar que tuviste también alguna experiencia importante de este tipo, ¿no? Sí, pasa es que como no me creo mucho a los fantasmas, yo le doy una explicación, pero sí, me pareció ver uno, una vez, en la puerta de mi habitación, que me estaba mirando. Pero así, nos lo cuentas así de... sí, pues ¿Cómo ocurrió, Itziar? Porque... Pues estaba estudiando, me parece, era de noche, con una lámpara sobre la mesa, y de repente noté una presencia, pensé que era mi hermana o mi hermano, y cuando me di la vuelta, vi que había una figura, una sombra así blanquecina, en el quicio de la puerta y que me miraba. Y yo le miré y nos miramos un momentito. Me pareció que no ni era ni malo ni bueno, o sea que simplemente tenía curiosidad y después hizo ¡ping! Y se marchó. Un caso, la radiografía de tantos cientos de casos de todo tipo de personas, en todo tipo de oficios, con todo tipo de categoría social, podemos decir, para la gente, nos entienda, que ha vivido igual exactamente como tú. Itziar, ¿esto sirvió de alguna forma, una persona con tu bagaje como actriz, para que hicieras la película de otro modo, para que te lo tomases de otro modo o no? Pues la verdad es que no me acordaba, hasta que nos pusimos a hablar con Tito y con Carmelo de que si tú has visto, de que si tú has dejado de ver, se me había olvidado. No, la verdad es que no, aparte que es que mi personaje en la película es muy realista, tiene los pies muy en la tierra, no ve los fantasmas, y lo que ve es que Carmelo se deteriora y que se pone cada vez peor y que se le está yendo la olla. Eso es un poco su preocupación. O sea, en la película, ¿no? Que él se mete dentro... La Carmelo tiene la cabeza muy bien puesta. No, en la película, claro, que lo que ve es que el personaje que interpreta que se está volviendo loco, y eso es lo que le preocupa, pero yo no tenía que sugestionarme especialmente con los fantasmas. ¿A ti qué te pareció la historia en sí, la posibilidad que nos plantea Norberto de que las personas que desaparecen, hemos hablado aquí, de algunos casos reales, rotundos, con documentos impactantes, que pudieran quedarse ahí? Estamos planteándolo, por supuesto, como hipótesis, ¿no?, con lo que plantea la película, que se quedaran ahí en algún otro plano, quizás, bueno, daría una explicación probablemente a lo que tú viste, ¿no? Sí, hombre, yo sí que creo que nos quedamos en algún sitio. A esto de morirnos y ya está, me parece raro, porque somos muchas cosas. Tenemos energía, tenemos, no sé, nos quedamos de momento en la memoria, ¿no?, de la gente. Ahora ya, quedarnos alrededor y con mala leche, eso ya no lo sé, no me lo pregunto por qué. A lo mejor nos quedamos bien, o a lo mejor nos vamos del todo, no lo sé. Eso ya tengo mis dudas. Yo creo que eso es más nuestro miedo, ¿no?, a qué pasa con nosotros. Itziar, no sé por qué, no me creo tanto que nos quedemos así como mirando mal, ¿sabes? Pues Itziar, lo que planteaba más o menos la película, pues muchísimas gracias por tu testimonio, queremos felicitarte por el papel que haces y os deseamos además muchísima suerte con esta película, que lo que tiene, y eso siempre hay que valorarles, la innovación, ¿no?, de plantear cosas nuevas y de hacerlo aquí en este país, que creo que nos merecemos también ahondar en el misterio. Muchísimas gracias, Itziar, por estar hoy con tu testimonio en Milenio 3. Muchas gracias a vosotros. Milenio 3, en la cadena SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3,
en la SER. Bueno, pues esta es la banda sonora, inquietante como la película en sí, de Nos miran, que recomendamos porque nos ha gustado su planteamiento de abordar un tema absolutamente tabú a nivel policial, absolutamente tabú pues a muchos niveles. Hace poco yo hablaba con algunas personas responsables del Grupo 20 para una investigación que realicé, y era terrible, porque es cierto que cuando los casos llegan a un límite, a un momento límite, ya no hay más investigaciones, ya no se puede investigar más. Yo recordaba, y tenía por aquí encima, tenemos un montón de papeles, de libros, de documentos, casos como los de Juan José Sánchez Barco, que podía ser perfectamente el protagonista, el caso que hace que se inicie esta película de Norberto López Amado. Es un empresario, en este caso él vive en una zona cercana a Madrid, en la periferia, en Leganés. Es uno de tantos casos, de estos 3.000 casos. Él baja a por su coche, el coche está pues prácticamente con la puerta abierta, deja todos los documentos en casa, no tiene ni el más mínimo problema, las investigaciones empiezan a cernirse sobre este asunto y nada. Nadie lo ha secuestrado, nadie pide un rescate, no se ha encontrado cadáver. A veces nos parece que, bueno, que los cadáveres es muy fácil esconderlos, pero desde luego que no es así. Las investigaciones, por eso, llegan a un fin la mayoría de las veces. Hay casos en que no. Y el caso de Juan José Sánchez Barco, como muchos otros, es hoy una carpeta vieja, enmohecida, encima de una pila de carpetas como la suya, con historias que, pues no se sabe dónde están, lo que ocurre con ellas, ni si algún día, que por supuesto aquí planteamos también esa hipótesis, volverán, ¿no? Ojalá todos estos casos se resuelvan lo más rápidamente posible. Carmelo, hablábamos antes de lo que pasa en un rodaje de un montón de gente. Yo recuerdo que tuvimos aquí a uno de esos míticos actores de los 70, esa época en la que en España se hacía mucho terror, Paul Naschy, sí, yo lo he conocido. Sebastián Darboux, personajes ahí realmente auténticos que hicieron ahora, creo que ahora más en Sitges se recuerda. Siempre hizo el hombre lobo. El hombre lobo, sí. Frankenstein. Nos contaba de algunos casos extraños, incluso vividos en algunas películas que ellos pudieron ver y que generaron mitos como el del exorcista, que lo planteamos aquí en Milenio 3 y causó mucha impresión, ¿no? Cámaras, fallecidos, algún que otro productor que también, además muertes, parecía el guión de aquella película también misteriosa, La Profecía, ¿no? Donde la gente iba muriendo de una forma inexplicable, pero esto pasó absolutamente de verdad, absolutamente en la realidad. Hablábamos antes de los niños, son unos personajes también inquietantes dentro del mundo del misterio. En la película aparecen niños constantemente, tú eres un niño que tiene también algún tipo de visiones, es decir, observas cosas. Los niños nos han generado siempre, pues esa sospecha, ¿no?, de que tienen un entorno mágico, una realidad mágica en torno a ellos. Cuando te has metido en la película, también te lo has preguntado en alguna ocasión. ¿Ven cosas que nosotros no vemos o se las imaginan? ¿Y cuál es la diferencia? Es que para mí esa es la clave de la cuestión de lo que además a mí me interesa más de la película, fundamentalmente. Es decir, ¿qué pasa con la infancia, con el mundo de la imaginación? ¿Y qué pasa con esa infancia olvidada a la fuerza? Bien por miedo, como puede ser mi caso. O sea, yo no recuerdo nada y posiblemente sea porque lo he borrado y de que me haya pasado nada. Y a este personaje le pasa lo mismo. De repente recupera el niño cuando recupera lo que el niño veía y él había borrado. Entonces, él se negaba a creer en todo eso porque no creía en su infancia. Yo creo que el mundo de la imaginación, y no sé cuál es la frontera entre la imaginación y la realidad. A mí cada vez que navego más en este oficio mío, yo creo que me cuesta más trabajo entender dónde está la diferencia. Y lo mismo yo creo que le pasó a Hitchcock, lo cual me relaja mucho. Es la imaginación la que crea la realidad. La realidad existía antes de poder pensarla nosotros. Schopenhauer. Estamos hablando de referencias bastante poderosas, ¿no? Pues yo creo que no. Yo creo que nos empeñamos en intentar explicarlo todo. Pero en el fondo, como no podemos, pues jugamos a que todo lo que no se vea con los ojos y todo lo que no se pueda razonar no existe. Sin embargo, todos creemos en Dios o en un Dios, o creemos que la fe es la que explica todo, sin tener que ver ni creer en nada más que por sí mismo, por ciencia infusa, porque tenemos esa necesidad. Y también tenemos incluso la necesidad del miedo. Y bueno, pero estamos hablando de los niños. Los niños tienen todo eso. Tienen sus sueños, tienen sus pesadillas, pero siempre quieren contártela. Yo tengo una hija y se levanta por la noche, ahora está en la edad de las pesadillas, y me da unas tabarras terribles. Pero ella necesita contar la pesadilla. Y luego se tira 3 días contando la pesadilla. Hay un cierto gusto por imaginarse, o quizá por contar lo que ha vivido su imaginación, ¿no? Y la diferencia no sé dónde está. Porque cada vez que nos sumergimos en el sueño es otra incógnita, ¿no? No sabemos realmente, por mucho que nos expliquen, a dónde vamos, qué vivimos. Quizá la filosofía, Carmelo, de este programa en concreto, de este programa de periodismo de sucesos, es que creemos que no todo ha sido explicado. Es decir, que hay
franjas de esta realidad que se nos escapan, ¿no? Y que hay que indagar para saber qué son. Norberto, hay una pregunta que me gustaría hacerte y es ¿por qué hablábamos al principio de que las pantallas, de repente, han vuelto a la carga, de alguna forma, de un espacio de esta parte, con temas que van de lleno al misterio y con éxitos que desde luego auguramos y os deseamos, de taquilla impresionante? Es decir, la gente ha acudido a ver esto. Una de las películas de las que hablaremos, bueno, del tema que hablaremos, que todavía hay mucha tela de cortar, es Señales, los famosos círculos de Inglaterra y de otros muchos sitios. Algunos fueron fraudulentos, otros parece que no. Cinematográficamente o sociológicamente, tú como director de cine, ¿hay alguna explicación para esto? ¿Por qué las pantallas, además creo que vienen nuevas, he visto también películas tocando el tema del puro y duro del misterio? ¿Tiene alguna explicación esto a día de hoy en este nuevo milenio? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que hay una necesidad de espiritualidad. Y no sé si he leído hoy en el periódico que Wim Wenders decía que el cine era que sustituía el hecho de ir a misa o el punto de vista religioso. Es decir, yo creo que sí, que hay mucha gente que busca respuestas en el cine. Y yo creo que el cine pues tiene una oportunidad realmente de oro para realmente intentar abrir puertas o intentar plantear cuestiones que muchas veces pues son tabús y que no quieren ser planteadas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ahora actualmente hay como una especie de vuelta a un cine espiritual que se había perdido y a un cine que quiere indagar en misterios que la gente está necesitada y que realmente quiere saber y que quiere ver, ¿eh? Y aquí en este país, que apoyamos al cine español, ¿va a haber también ese vuelco, aparte de vuestra película, de otras? ¿Tú crees que va a prolongarse? Yo creo que sí. Espero que Nos miran vaya muy bien y que sea un acicate para que surjan muchas más películas de este tipo. Y a mí, si me dejan, yo voy a seguir indagando. Es un tema apasionante que además nos toca en nuestra fragilidad de seres humanos, ¿no? Lo desconocido. Todo lo que nos envuelve, muchas cosas son desconocidas. Mira, yo hace poco, no tiene nada que ver, pero aquí estamos en una charla entre amigos, estaba en alta mar haciendo un programa en directo desde allí en busca del calamar gigante que se ha recuperado en Asturias, ¿no? Intentando filmarlo en vivo con cámaras a 1000 metros. Cuando sacaron un calamar de más de 8 metros, yo pensaba en la frase de hace apenas un siglo, que le llamaban a Julio Verne visionario, ¿no? Por hablar de calamares, de arquiteutis gigantes. Y esto existe, está ahí abajo y no sabemos nada. Por lo tanto, quizá la ciencia, la tecnología, la comunicación nos vaya abriendo nuevas puertas. Carmelo, tú eres un leonés de pro, eres de una zona relativamente mágica, muy concreta dentro, bueno, por muchos niveles, ¿no? De este país. Hay zonas concretas, por ejemplo, La Cabrera, hablábamos antes de que tú conocías esa zona áspera, dura, donde la supervivencia se la han ganado peleando mucho contra el propio terreno. Tú, por ejemplo, conocías, habías escuchado, sabías historias. ¿Sabes, por ejemplo, que en esa parte de León y en las médulas también hay tradiciones de lo que estamos hablando hoy, de aparecidos? Incluso la gente, hablaremos de ello, lo adelanto, hay una leyenda que ha dado la vuelta al mundo, leyenda o realidad, que es la Santa Compaña, la aparición de varias figuras como en una fila. La gente piensa que es solo propia de Galicia, hablaremos de ello, ¿no? Con testigos que dicen haberla visto, además testigos que desde luego yo creo que no mienten, ¿no? Absolutamente rigurosos. Pero en León, precisamente en esas zonas que te he contado, hay como una traspolación, quizá por cercanía, de esas apariciones. De apariciones que además al verlas causan presagios o adivinan hechos beneficiosos o malignos. Es decir, León, aparte que es un enclave templario tremendo, es un lugar donde, no sé si desde la niñez, habías bebido o escuchado o te habías, sentido ahí inmerso en alguna de estas historias desde pequeño, o habías oído comentar. Aunque tú eres de Tierra de Campos, creo, ¿no? Sí, yo soy de Tierra de Campos, pero está heredando un poco eso que tú estás diciendo. También Camino de Santiago es como la mitad del camino y siempre con gente que viene, siempre de gente de paso que trae historias. Y antes se heredaban esas historias, ahora ya no. Van con su bici y se marchan sin comentar nada y sin haber dicho hola. Pero antes no, y además era un lugar de juglares también, que traían historias, ¿no? Allí lo que estaba en la calle presente, yo nunca oí, sí, pues alguna niña que veía cosas así que estaba atemorizada, siempre ha habido y todos tenemos memoria de esto. Pero lo que sí estaba muy, muy, muy en la calle es que a los niños se los controlaba con el miedo. Y entonces era la constante invención de personajes, pues el más popular es el hombre del saco, pero siempre personajes que aparecen y desaparecen de forma misteriosa y que se pueden llevar niños. El hombre del saco, Carmelo, que sabes que tiene un origen real. Sí, no lo sabía. Sí, una persona que era de Almería y que, robó aquella historia famosa de los sacamantecas que se comerciaba con sangre de niño, que es una historia terrible y oscura de la que también hablaremos de nuestro país en una época muy concreta, y eso generó que en otros puntos, donde igual no hubo casos, sí se trasladara esa historia, ¿no? Sí. De un hombre llevando en un saco a un niño atravesando Almería de noche, que Almería, imaginaros el paraje, ¿no? La escena que podía ser aquello. Pero entonces había ese tipo de historias, ¿no? Se comentaban. Sí, claro, yo creo que era también
Bueno, ese es el régimen policial. En definitiva, que la policía está como justificada porque hay otra cosa más poderosa que es el miedo. Entonces así es como nos controlaban a todos con el miedo. No vayas hasta allí porque allí es donde desapareció aquella niña que luego nadie conoció ni nadie vio, pero existe el mito de la esquina de la casa de la señora Teria. ¿Entiendes? Que es como aquello de bueno, ese es el lugar malo. O las entretorres también, que se decía mucho en mi tierra. Las entretorres sería como ese sitio que te sientes abducido por una energía, y son 2 torres de 2 iglesias, porque mi pueblo está plagado de iglesias, es un románico mudéjar muy interesante. Hablamos de Sagún. Sí, hablamos de Sagún. Y allí, bueno, pues eso, como que había una energía poderosa, superior, de que la gente enfermaba de forma sorprendente y milagrosa. Yo me acuerdo muy bien que mi madre, cada vez que cruzaba las entretorres, como ella les llamaba, nos tapaba todos de una forma casi... No era solo por el frío, por la corriente que había algo supersticioso en todo eso. Y bueno, todos los pueblos de León tienen un punto con la superstición muy poderoso, ¿no? A ver si yo he planteado aquí, y sé que hay gente de León que nos escucha dentro de la cadena SER, a ver si hacemos un programa desde las médulas. Ya lo he planteado aquí, poder hacerlo en directo, y desde luego estáis absolutamente invitados. Norberto, la idea sería no desentrañar más la película, que la gente vaya a verla, desde luego un planteamiento distinto del mundo de los desaparecidos, y hay que decir que yo, al menos como periodista interesado en estos temas, un planteamiento tremendo, basado en hechos reales, con los que se genera una trama que bien puede ser tremendamente real. Es más, hay casos que incluso parecen más de ciencia ficción reales en los archivos. ¿Vas a seguir por esta línea? Si te vas a plantear nuevas historias de este tipo. Sí, la verdad es que sí, es que es el género que me gusta, y ahora estoy preparando otro proyecto que se llama El Séptimo Invierno, que también pues entra de lleno en temas estos, que es mi tema. Hay una cosa, antes de despedirnos, que me gustaría comentaros. Hace un tiempo, esto ya va a generar prácticamente una leyenda urbana, esas historias que son falsas pero se consideran reales, que eso es otro programa tremendo. Yo tengo un error, que es que siempre digo que eso es otro programa y luego tenemos que hacer todo este tipo de programas, ¿no? Las leyendas urbanas, que son tremendas, historias que creemos reales y que se han generado por mitos entrelazados. Una de ellas apareció en un periódico hace un tiempo, me gustaría preguntarlos por si sabíais algo de la historia, y era queremos hablar con él, de un director también, creo que Noel, Nacho Cerdá, que estaba haciendo una investigación sobre un terrible cineasta gallego de los años 70, que moría en extrañas circunstancias, y que en su película pues aparecían cosas extrañas, la gente que veía esa película fallecía, y al parecer esto creo que era, bueno, pues no era todo lo real, pero se estaba dando a conocer como un documental real, ¿no? ¿Conocéis algo de la historia? No. Pues a ver si el día que traigamos aquí a Nacho Cerdá y que nos cuente también ese traslado del cine, ¿no? Oscuro, jugando entre la realidad y la ficción, a ver si podéis venir también y charlaremos con él. Por supuesto que seguirás entonces en el mundo del misterio. ¿Te tenemos aquí ya como compañero entonces? Totalmente, espero, vamos, totalmente, contar conmigo de lleno, vamos. Norberto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Milenio 3. Gracias. Te agradecemos mucho la visita. Suerte con esa película, con Nos Miran, que desde luego ha cogido el toro por los cuernos, en el buen sentido, y se ha metido en un tema que no todos se meten, ¿eh? El tema de las desapariciones en España. Don Carmelo, te repito que somos admiradores desde hace muchos años de tu labor. La encarnación que haces del policía es que es clavada a auténticos policías que yo he podido conocer, que se han metido quizá incluso demasiado a fondo, ¿no? Que han dado un paso más allá y se han visto superados por el propio caso, ¿no? Y a ti, si te proponen alguna cosa de misterio de nuevo, de este tipo, vas a meterte de nuevo en el fango maravilloso del misterio. Absolutamente. ¿Te ha gustado? ¿Cómo te ha dejado la experiencia? Yo creo que he sustituido. Yo tenía una fe ciega de niño. Fe ciega. O sea, yo necesitaba creer en Dios para poder explicarme todo este dolor. Y de repente perdí todo eso porque me decepcionó el estamento. Y entonces ahora de repente he encontrado con esta película, y más hablando sobre ella y meditando sobre ella que cuando leí el guión, porque cuando yo leí el guión vi una cosa de miedo, bueno, y de terror, una película de género con todos los ingredientes del género, pero luego la película tiene un sustrato existencialista poderoso, y a mí eso es para mí esa es la médula y la clave de mi existencia. O sea, poder vislumbrar que no estamos aquí solos y que lo que hacemos tiene unas consecuencias, y eso es muy importante saberlo. Carmelo, pues muchas gracias por esta primera visita a Milenio 3. Esta es tu casa, esta es vuestra casa, y os deseamos, lo hemos dicho, toda la suerte del mundo, que la película vaya a miel sobre hojuelas, sí. Y que tú además, a pecho descubierto y sin red, como decíamos antes, te metas también más en el mundo del misterio, porque sabemos que hagas lo que hagas va a ser un trabajo de actor fenomenal. Tengo una película con Tito, que es de la que él ha hablado,
el séptimo invierno y tengo muchas ganas de meterme en eso, otra vez. Pues muchísimas gracias, toda la suerte del mundo y siempre invitados a esta casa, a la cadena SER, Milenio 3. Gracias. Muy amables. Gracias. Milenio 3, en la SER. Y llegados a este punto, solo podemos intentar vislumbrar lo que ha pasado esta semana. Una semana, como casi siempre, pródiga en hechos insólitos, curiosos, desconocidos. Es el informativo que nos trae Carmen Porter y Carlos Barroso. La Sábana Santa de Turín brilla de nuevo después de la restauración a la que ha sido sometida. El objetivo de estos trabajos ha sido el de garantizar la conservación del lienzo y para ello se han seguido las indicaciones de numerosos expertos en la materia. La imagen que aparece en la Sábana Santa se observa ahora con mayor claridad gracias a que se han retirado parches y telas que habían sido cosidas al lienzo hace aproximadamente 500 años por las hermanas clarisas de Chambéry en Francia tras el incendio que dañó el sudario en 1534. Ahora les contamos más detalles, antes avanzamos otras noticias de interés con la ayuda de Carmen Porter. Descubierta una nueva puerta en la pirámide de Keops. El chupacabras ataca en Puerto Rico. España tendrá un centro avanzado para investigar vida extraterrestre. La síndone de Turín resplandece de nuevo después de haber sido sometida a una profunda restauración durante los meses de junio y julio. Un equipo de expertos ha trabajado a conciencia para devolver a la Sábana Santa, que según la tradición envolvió el cuerpo de Cristo después de ser crucificado, el aspecto que tenía antes de los daños sufridos en el incendio que le afectó en 1534. Corresponsal en Italia, Joan Solés. Saludos, ¿qué tal? La Sábana Santa, o sudario o sindone, presentaba 30 parches cosidos desde que fuera recuperada de un incendio cuando era propiedad de los Saboya en el siglo XV. Ahora se ha restaurado y se han eliminado además las partículas de polvo, los detritos acumulados en varios siglos y se protege en una urna de la Catedral de Turín con un constante control de la temperatura y de la humedad para garantizar así una perfecta conservación. La imagen invertida, similar a un negativo fotográfico de un hombre en perspectiva frontal de una altura de 1,78 metros, con signos de heridas como las de Jesucristo crucificado, según describen los evangelios, se reconoce ahora con mayor claridad. Siguen en la oscuridad el origen del tejido y la aparición de la misteriosa imagen por la que se han enfrentado los científicos, divididos entre quienes creen que es del siglo XIII, según datación del carbono 14, y quienes consideran que en la época medieval era imposible que un artista realizara una imagen al negativo. En 1978 se localizaron restos de sangre, pero ninguna de las pruebas realizadas hasta hoy ha ofrecido una explicación definitiva del misterioso lienzo. Un equipo de arqueólogos egipcios ha descubierto una nueva puerta en un pasadizo sin explorar de la Gran Pirámide. El hallazgo se produce solo días después de que medio mundo contemplara a través de la pequeña pantalla la exploración de una pequeña cámara robotizada a través de estrechos pasillos en la pirámide de Keops. Se trata de una nueva puerta que, al igual que la primera, descubierta por Gantenbrink, posee unos pomos de cobre y está a la misma distancia, 65 metros, que las anteriores. Según ha declarado Zahi Hawass, jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, los investigadores creen que encontrarán una entrada más y pedirán a la sociedad National Geographic que coopere en el descubrimiento de más misterios. Ambos pasadizos partían de una habitación situada debajo de la cámara principal de la pirámide, la cripta funeraria del faraón Keops. Puerto Rico ha revivido estos días la leyenda del chupacabras. Unas 20 aves de corral han aparecido muertas en la localidad ponceña de La Calzada, aunque las necropsias practicadas descartan que el animal agresor sea una especie conocida por el lugar. Ya son 21 los animales hallados muertos en 2 residencias del sector de La Calzada, en Puerto Rico, en extrañas circunstancias. Según la necropsia realizada en el laboratorio del Dorado, en los animales se encontró una sustancia extraña y las muertes no fueron causadas por el ataque de perros o monos. Todos los animales descubiertos hasta el momento tenían heridas en el lomo o en el cuello, en sus cuerpos no había sangre y presentaban una succión en el hígado, por lo que los vecinos creen que quien ha atacado a sus granjas es el mítico chupacabras. El declive de la civilización maya desaparecida tras su periodo de máximo esplendor está dejando de ser un misterio. Un huracán ha sacado a la luz en Guatemala una serie de jeroglíficos que apuntan a una impresionante guerra territorial como principio del fin. Las piedras de la selva de Petán cuentan la historia de una lucha entre 2 hermanos que pudo desencadenar el fin del imperio. Se trata de la historia de la fundación de 2 Pilas en el año 629 como colonia de Tikal. Los jeroglíficos indican que el imperio maya desapareció por completo de una forma traumática, pero no a causa de un fenómeno natural violento, sino, como revelan las piedras, por la traición de un hombre que fue rey, pero se vendió al enemigo y terminó asesinando a su propio hermano. Y les contamos ya de forma breve otras noticias de interés.
En noviembre se inaugurará en España un centro avanzado para investigar el origen de la vida y la posible existencia de vida extraterrestre. Juan Pérez Mercader, director de este nuevo centro ubicado en Torrejón de Ardoz y vinculado al Instituto de Técnica Aeroespacial y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aseguró que será el primer centro en el mundo que combine todas las disciplinas científicas que tienen que ver con la vida en otros planetas. Mercader también recalcó que partimos de un principio. La vida tiene que ser la evolución lógica de las leyes del universo. Por lo tanto, no solo puede estar aquí. Conmoción en Londres por la aparición de un círculo misterioso en un campo de cultivo de los Kew Gardens. Según David Shutton, editor jefe de la publicación Fortean Times, ha declarado que no cree que seres extraterrestres o fuerzas mágicas hayan sido las responsables del extraño círculo. Se cree que ha podido tratarse de una simple broma o un interés comercial debido al estreno de la película Things, aunque los expertos opinan que por el momento no se puede aseverar que no haya ningún misterio sobre el asunto. Pues por hoy es todo. Recuerden que dentro de una semana volvemos a encontrarnos con más noticias en Milenio 3. Y con esta sintonía tan peculiar, tan nuestra, pues ponemos rumbo final, recta final al Milenio 3 de esta semana. Carmen Porter, un montón de mails de gente que nos sugiere cosas. ¿A qué dirección? A milenio3@cadenaser.com. Milenio3 con número @cadenaser.com. Hasta allí, fíjate qué casualidad nos ha llegado un mail que nos pregunta sobre el tema que hoy tratábamos, sobre las desapariciones. Chema Marbeito nos dice que si existe alguna posibilidad de consultar los archivos del Grupo 20 sobre el caso de Somosierra. Bueno, pues sí, fíjate qué casualidad, como tú dices, Carmen, que hoy precisamente hemos tocado ese tema. Ya lo hicimos en el cuarto o quinto programa, hablamos de desapariciones misteriosas. Lo que pasa es que el caso del niño de Somosierra deja muchos frentes abiertos. Volveremos a retomarlo. Es la única forma de contar todo el misterio de, recordad, la desaparición más extraña de Europa, no solo de España, de Europa. David nos dice que es un chico de 12 años, que nos lleva todo el verano escuchando junto con su familia y que le encantaría que tratáramos un programa sobre vampiros. Caramba, con David, con 12 añitos y preguntando por temas como los vampiros. Va a ser uno de los programas estrella dentro de poco, no podemos calcularlo exactamente, siempre estamos también ceñidos a la actualidad, pero me gustaría adelantar a toda la audiencia que hay dos tipos de supuestos, siempre claro, vampiro. Hablaremos del vampiro legendario, del famoso Drácula de Blas Tepes, de los llamados no muertos, y también hablaremos de los vampiros reales, es decir, personas que en España comerciaban con sangre, bebían la sangre porque les consideraban un producto, digamos, que rejuvenecía su interior. Ha habido auténticos vampiros comerciantes de sangre y de grasas, aunque parezca escabrosísimo, en este país. Y comentaremos algunos de los casos más increíbles de estos verdaderos upiros o vampiros. Óscar García Fernández nos dice que le gustaría que algún día abordásemos el tema de la magia negra, el satanismo y los exorcismos. Hombre, pues temas un poco duros, que a mí desde luego me ponen un poco mal cuerpo, ¿no? No nos gusta tampoco difundir cosas desde luego hacia el mal, ese no es nuestro cometido y creo que eso no lo vamos a hacer. Sin embargo, el tema de los exorcismos sí es curioso, es un asunto donde la Iglesia está metida muy a fondo, donde siguen ocurriendo hoy en día y creo que ya lo comenté en alguna ocasión. A día de hoy, por ejemplo, en Barcelona hay un exorcista oficial de la Iglesia Católica. Hablaremos con ellos y nos comentarán los casos más increíbles. Casos donde, por ejemplo, niños pequeños hablaron en idiomas como latín o arameo. Bueno, cosas increíbles, pero eso de magia negra y satanismo yo creo que se nos escapa un poco. No queremos tampoco difundir cosas malas para nadie. Pablo Campoy nos dice que dónde podríamos conseguir el programa, el que se habló, dónde podría él conseguir el programa donde se habló del misterio de la Diputación de Granada. Bueno, pues ahora, por ejemplo, estamos subiendo, con el permiso, por supuesto, de la cadena SER, a ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com, varios programas de Milenio 3 para la escucha a través de la red. Sabemos que sois muchos los que nos preguntáis cómo algunos programas que se han perdido, que no habéis podido escuchar, cómo acceder a ellos a través de Internet. Bueno, esa es la dirección, www.ikerjimenez.com. Y Katia Rocha, hay un contestador también para toda la gente, ¿verdad? Un contestador que no para de sonar, 91 532 45 32, para que nos dejen sus mensajes, sugerencias, quejas, en fin, lo que quieran. Y los ganadores del sorteo de la semana pasada, que anunciábamos esos dos libros, el de JJ Benítez y el libro de Rojas Marcos sobre el 11 de septiembre. Son los ganadores Peregrino Gracia, Lorena Cerro y José, Javier Ron e Isaac Ramírez Riomero. Esos son los ganadores afortunados de los libros, y que nos sigan mandando emails, que nos sigan llamando a este 91 532 45 32, porque la semana que viene sortearemos más libros. La semana que viene, mucho más. Esto ha sido hasta aquí, Milenio 3. Os esperamos dentro de 7 días.